Un cordial saludo, mi nombre es Fabián Enrique Salazar Villano, soy docente e investigador del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad del Cauca en Colombia y me place haber contribuido a esta versión de la revista de Ciencias Económicas del Colegio de Economistas, Administradores, Contadores y Auditores de la Hermana República de Guatemala. Quiero agradecer en particular al doctor Edgar Balcells por esta oportunidad de visibilizar lo que venimos trabajando desde nuestras aulas y atendiendo una preocupación fundamental y son los estudios comparativos regionales. Muy bien, con esta antesala quisiera mostrar acá a continuación lo que son las generalidades del artículo que he planteado, titulado Convergencia Económica Regional en dos países de la Alianza del Pacífico en el periodo 2005-2017. Un contenido general, la introducción y la motivación, marco teórico y estado del arte, los modelos econométricos, conclusiones y referencias bibliográficas. A nivel de introducción, contamos con el modelo de crecimiento de Solow, que es con rendimientos decrecientes y con tecnología exógena, y a partir del cual se plantea la hipótesis de convergencia en general entre economías, es decir, que aquellas que tienen un nivel de ingreso per cápita más bajo tenderán a crecer más rápido o a una tasa mayor que aquellas economías que ya desde un momento inicial cuentan con un PIB per cápita más alto. Generalmente esta hipótesis se testea a nivel de países, comparativos entre países, pero hay un gap, hay una oportunidad bien interesante de trabajarlo al interior de un mismo país. Este es el contexto general a nivel teórico, pero a nivel territorial, a nivel de las economías, encontramos un contexto muy importante de trabajo y es el de la Alianza del Pacífico, una articulación entre Chile, Colombia, México y Perú que data del año 2011 y que tuvo por intención acompañar estos procesos o fomentar el crecimiento económico y la disminución de brechas. Sin embargo, también con esta intención de innovar teóricamente y metodológicamente, se han incluido las instituciones como unas variables importantes para testear el desempeño económico. Dicho esto, a nivel teórico, recordarles que como cualquier modelo neoclásico, a largo plazo tendemos al estado estacionario y como lo decía hace un rato, las economías de menor ingreso per cápita tenderán a crecer más alto o viceversa, aquellas que tienen ingreso más alto en un momento inicial tenderán a crecer menos. Por lo tanto, hay una relación inversa y el parámetro que vamos a estimar, ya como tal pasando a las métricas de la convergencia, en este que es el modelo de convergencia beta, este beta 1 que acompaña al nivel de ingreso en un momento inicial deberá tener signo negativo en las aplicaciones empíricas para mostrar que se cumple esta hipótesis, siendo G la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, del ingreso per cápita o cualquiera otra semejante. Y estas variables X serán variables de control que permiten pasar de una convergencia absoluta a analizar cuál es la convergencia cuando controlamos o cuando de alguna forma agrupamos con estas variables otro tipo de determinantes del crecimiento. Sin embargo, no es la única métrica, también está la convergencia sigma, que se mide como la dispersión del ingreso per cápita entre economías en el tiempo. Esto ha tenido una serie de críticas que las pueden consultar en la literatura. Voy a decir una que es fundamental acá, y es que no es necesariamente crecer en términos más altos, como puede predecirse desde el modelo de convergencia beta, significa reducir las brechas absolutas. Por esto es que la convergencia beta se complementa con la convergencia sigma. Y hay unas propuestas, aquí voy a pasar rápidamente a la propuesta de cómo uno pudiera analizar la convergencia entre dos economías, una líder, por ejemplo, llamamos la economía J, y una economía I, perdón, y una J como la seguidora o una economía relacionada, y mirar las diferencias entre sus producciones per cápita e interpretar su correlación o su asociación de largo plazo a través de este que sería un término aleatorio de error, una variable aleatoria, y por lo tanto testear esa relación de largo plazo como una hipótesis de cointegración, es decir, en este caso que es una variable integrada de orden 1, es decir, que no tiene una tendencia, sino que es totalmente aleatorio. Entonces, ya pasando al tema del estado del arte y la revisión de literatura, también se planteó hoy por hoy que se puede medir la convergencia de otras formas, no solamente de la manera econométrica, como estábamos mirando en pantalla, sino con métodos no paramétricos, mixtura de modelos econométricos típicos o modelos espaciales.
Sin embargo, a nivel de estudios regionales, es importante recordar que los modelos de beta convergencia con variables de control, por ejemplo, variables fiscales, siguen siendo muy utilizados y esa es la alternativa que he usado en este artículo. Para América Latina hay esta serie de trabajos, no me voy a detener acá. En México, la medición se ha centrado en qué tanto impacto ha tenido la cercanía con Estados Unidos para hablar de esa convergencia entre ellos o no. Hay otros que han hablado de tendencias hacia la divergencia o han estimado la convergencia, los modelos, las especificaciones generales con otros indicadores como medidas de calidad de vida. En Colombia, a los años 90 se dio un boom de trabajos. En principio, unos eran muy críticos sobre este tipo de mediciones, otros han encontrado convergencia parcial o débil a nivel regional, y por último, los más recientes han encontrado que hay no una convergencia generalizada, sino clubs de convergencia. Ya pasando las métricas como tal, tenemos aquí ya los modelos econométricos. En este caso, la gráfica parece ser que no favorecen muchísimo la hipótesis de convergencia, porque en el lado, en el eje de las X tenemos el ingreso per cápita de un momento inicial y en el eje Y las tasas de crecimiento, y esto debería permitir o encontrarse más o menos alineado a una relación inversa, y en el caso mexicano no parece ser la situación. Sin embargo, en el caso colombiano, sí se podría pensar en la alternativa de una relación inversa y el cumplimiento de la hipótesis de convergencia beta. Sin embargo, para saberlo se plantean las especificaciones, siendo la primera para México, la segunda para Colombia. Aquí tenemos las variables de control, unas DAMI o variables cualitativas que permiten capturar algunos efectos de datos atípicos en las variables, y estas dos son las variables de control fiscal. Para el caso de México, la tasa de crecimiento del gasto público, y para el caso colombiano, el desempeño fiscal. Y estos son los resultados para 31 estados de México y para 23 departamentos de Colombia. Los resultados son estadísticamente significativos en su generalidad. Vamos a centrarnos en este, que es el coeficiente beta que acompaña al logaritmo del PIB en un momento inicial. Y encontramos que en México hay un signo que es estadísticamente significativo al 5% y es positivo. Por lo tanto, en lugar de existir convergencia, hay divergencia. Sin embargo, en el contexto colombiano se pudiese afirmar que hay esta convergencia, aunque este coeficiente es bajo, tiene signo negativo y es estadísticamente significativo al 10%. Este nivel, digamos, de diagnóstico se considera que, aunque importante, es insuficiente si no se testea a nivel de ciertos renglones o actividades económicas en particular. Esto hace diferente este trabajo también con relación a otras aproximaciones, donde las métricas a nivel de sectores económicos son poco comunes. Aquí encontramos las métricas para el caso mexicano en 3 ramas de actividad económica: la agricultura, la construcción, la industria, el comercio y los servicios financieros. Y solamente notamos aquí, vamos a centrarnos en el coeficiente beta que acompaña el logaritmo, ya no del PIB, sino del valor agregado de estas ramas de actividad económica. Solamente en el caso de la industria se encuentra que es estadísticamente significativo en la pendiente y que tiene un signo positivo. Por lo tanto, aquí también hay divergencia económica en el caso de la industria manufacturera de los estados mexicanos. A nivel de Colombia, o en el caso colombiano, tenemos que sí se cumple la hipótesis de convergencia en la industria manufacturera y en los servicios financieros a un nivel de significancia del 1% y del 10% respectivamente. Las otras métricas que están allí pues dan cuenta de que son modelos con una bondad de ajuste buena. Ya mirábamos también que, sin embargo, que la convergencia beta no es la única métrica para aproximarse a este fenómeno, que necesita ser complementada con la convergencia sigma. Y aquí en pantalla vemos una gráfica de la dispersión, del indicador de dispersión entre los ingresos per cápita de las economías mexicana y colombiana, un indicador que luego se estandariza. Pero al ver este incremento, lo que podemos concluir, al menos gráficamente, es que no hay convergencia de largo plazo. Eso se testeó a nivel de test de cointegración propiamente dicho, es el test ADF. Lamento que esta parte no haya salido en la versión diagramada del artículo, pero con esto nos damos cuenta que solamente en un caso de 2 economías mexicanas habría cointegración. De resto, la generalidad es que no hay cointegración. Y en el caso colombiano tampoco hay relación de largo plazo entre las economías departamentales. Sin embargo, hasta aquí tampoco quería dejar la investigación, sino revisar si había una relación entonces de corto plazo.
Y en efecto, encontramos que en el caso mexicano, la correlación entre los ciclos económicos nos permite afirmar que hay dependencia entre las economías locales. Esto se representa por los cuadrados de color gris, que son correlaciones simples que superan el valor mínimo, ¿no? Que es de 0,3, 0,33, y que son estadísticamente significativas. Aquí se consideran las 31 economías y en el caso de Colombia, 23 economías locales, y también hay una buena parte de economías cuyos ciclos económicos están relacionados. Entonces, ya a nivel de conclusiones, ¿a qué llegamos? Primero, que a nivel de convergencia beta se prueba que hay divergencia en México, tanto en la economía como un todo, utilizando los PIB de sus 31 estados y en sus industrias de carácter manufacturero. Y en Colombia sí se pudiese hablar de convergencia económica, pero es moderada a nivel de producción total, industria y servicios financieros. Por otro lado, se encontró que no hay convergencia sigma en ninguno de los dos países. Es decir, puede que a corto plazo haya una relación, y de hecho esa también es otra conclusión, entre los ciclos económicos tanto de estados como de departamentos, respectivamente en México y Colombia, pero a largo plazo no hay una relación de cointegración entre las actividades económicas locales. Entonces, ¿qué podemos también llegar como a recomendar con todo este diagnóstico? Que otros investigadores a futuro, en el caso de Centroamérica y Suramérica, pudiéramos implementar estas dos métricas valorando la convergencia no solamente con producción, sino con otros indicadores no necesariamente monetarios, incorporando otras variables de control. Aquí utilizamos una de carácter formal, que son las variables fiscales, pero pudieran ser también otras de carácter informal, capital social, etc. Y finalmente la aplicación de técnicas innovadoras como las no paramétricas, lo cual podría representar un gran avance en la comprensión de la temática. Aquí están las referencias bibliográficas fundamentales y bueno, en pantalla voy a dejar mi correo electrónico para quienes estén interesados, interesadas en profundizar en este aspecto. No me queda más que reiterar el agradecimiento con el equipo editorial de la revista y quedaré muy atento a los comentarios, las inquietudes que pudiesen tener. Un saludo cordial desde Colombia para todos y todas.